vuelta en este lunes de catedráticos. El tema que hoy debatimos con profesionales de alta calidad es infecciones asociadas a la atención sanitaria. Y antes de irnos a la pausa, quedaba pendiente la intervención del doctor David de Luna con relación al riesgo que corre también el personal de salud frente a este tipo de infecciones. Y me gustaría, doctor, también que pudiéramos abordar la realidad que tenemos como país, porque la doctora Giraldes ha mencionado en múltiples ocasiones la importancia del lavado de manos, pero la realidad que tenemos en República Dominicana es que muchas veces en los hospitales de nuestro país no hay siquiera agua y jabón para que esto, que es fundamental en la prevención de este tipo de enfermedades, pueda ser posible. Entonces, abarcar estos dos aspectos con usted. Adelante, doctor de Luna. No, y el riesgo siempre está latente en el personal de salud. Obviamente no es igual que en el caso del paciente, es decir, en cuanto a magnitud y frecuencia, porque las condiciones que tiene el paciente son distintas, Sí. pero ese riesgo del personal de salud siempre está ahí. Y evidentemente eso se combate con educación, de higiene de manos, de uso de los mecanismos de precaución, conocer cómo se deben aislar los pacientes, cuál es el cuidado que nosotros tenemos que tener. Es decir, que con el tema de educación es importante. Lamentablemente no hay un número exacto, no sabemos cuál es el número de personas del personal de salud que por lo menos dejan de asistir a sus labores por el hecho de haber adquirido cualquier tipo de infección asociada al sistema de salud. Pero también, por definición, las infecciones asociadas al sistema de salud incluye al personal médico. Ahorita te preguntaba que qué es lo que tiene mayor impacto en la prevención y entiendo que lo número uno es la higiene de manos. Ujú. La higiene de manos es quizá una de las medidas más efectivas. Incluso se tienen subcomités especiales solamente para higiene de manos y se usan mecanismos de supervisión incluso hasta de premiación en el caso de que alguien siempre cumple con el tema de higienizarse las manos en las diferentes áreas, porque eso reduce significativamente la transmisión de un germen de un paciente a otro o de un fomite a otro, es decir, de cualquier instrumento que haya en el centro a cualquier individuo que esté susceptible a infectarse. Es decir, que la higienización de manos es lo número uno y lo número dos, la educación que abarca todo lo demás, incluyendo la higiene también. Si no hay una programación de la educación y que se convierte en una cultura del hospital entero donde todo el mundo participa en el tema de control de infección y que todo el mundo, empezando por la dirección, la alta gerencia y terminando por las personas que limpian o recogen, etcétera, que todo eso se convierta en un ambiente, pues eso es eso es lo que garantiza la efectividad de eso. Algo que pasa mucho en los hospitales nuestros es que muchas veces los departamentos de control de infecciones no tienen el apoyo del liderazgo como tal. Entonces, si no hay liderazgo, tanto de los que tan dentro del sistema del departamento como ni ese liderazgo se apoya de la gerencia, pues no funciona. Entonces, por ejemplo, aquí donde laboro en Homs tenemos ya un buen tiempo trabajando, pero eso es porque hay un deseo de la gerencia de que eso trabaje. Si no ocurre así, aunque las condiciones estén y tú tengas los mejores profesionales ahí en ese departamento, pues no funciona. Y sí, como tú dijiste ahorita, muchas veces los hospitales no tienen los insumos, a veces solamente tienen el jabón, a veces no hay agua, Sí. o al revés, hay agua y no hay jabón, o a veces no hay con qué secarse las manos. Entonces, es un proceso que muchas veces decimos, hay que cumplir los protocolos, pero muchas veces hay que ver también que cumplir protocolo tiene un costo. Ujú. Entonces, ese costo eso hay que ponerlo en la agenda, eso hay que ponerlo en las cotizaciones del año entero para que eso se garantice. No un asunto de que muchas veces sucede en los hospitales porque tengo 3 o 4 pacientes infectados, tengo muchos casos, vamos ahora a retomar el control de infecciones. Se reduce, se mejora y ya se olvida. O ya no hay dinero para comprar jabón. Entonces, porque no está en porque no se puso en el presupuesto del año, sino que fue una reacción del momento. Sí, pero Entonces, todos esos factores van en contra. pero hay unos números que ha señalado la doctora
Giraldes respecto de, financieramente hablando, lo que cuesta en los Estados Unidos de Norteamérica un paciente infectado? Estamos hablando de $70,000 hoy día. Si lo fuéramos a pasar a la tasa, serían unos 4 millones, un poquito más. ¿Qué cuesta en nuestro medio un paciente infectado? Además del El riesgo número, de perder la vida, que es lo más valioso. sí, es lo más importante. El número exacto no lo sé, no lo tengo, pero para ponerlo en perspectiva, esa es la diferencia entre que tu condición de salud la cubre el seguro versus tú tengas que pagar de tu bolsillo el internamiento. Muchas veces, por ejemplo, tú sabes que el sistema de nosotros tiene una cuota, vamos a decir $1,000,000. Vamos a decir que tú entraste por un cateterismo y lamentablemente se complicó, o una cirugía cardíaca y se complicó. Fácilmente lo que vaya más allá de ahí le toca del bolsillo al paciente o a la familia del paciente. Y son razones de quiebra familiar. Entonces, realmente tiene un impacto importantísimo en la economía de salud. Si vamos, por ejemplo, a los hospitales públicos, para no poner específicamente ninguno, pero muchos hospitales públicos tienen que invertir una cantidad de dinero exorbitante en antibióticos y que no pueden utilizarlo para otra cosa que muchas veces la necesitan, pero lo urgente es tratar a un paciente, por ejemplo, con una osteomelitis, con una infección del hueso. Entonces, ya en ese caso, se gasta mucho dinero. ¿Se cura la Nos queda la osteomelitis? tarea. A propósito, Sí, una pregunta, a propósito del alto índice que tenemos en nuestro medio, la osteomielitis, ¿podemos hablar de curación de la misma? sí. Sí, Si tienen paciencia, si el paciente tiene paciencia y todo el mundo tiene paciencia, la osteomelitis se cura sí. en más del 90% de los casos. ¿Se previene la Ahora, usted, osteomielitis, Giralde? Sí, lo que tienen todas las infecciones hospitalarias es que son prevenibles. Esa es una de las principales cosas. Siempre son prevenibles. La cosa es cómo lo vamos a prevenir. Obviamente ya hemos hablado muchísimo del lavado de manos. Eso es A1 necesario. De todas las Eh, acciones, tú dirías, Edisa, doctora Edisa Giraldes de Báez, importante señalar eso. ¿Ah? es la Eh, más sencilla y la que más resultado trae. 1A, Eh, evidencia 1A. 1A. O sea, Aparte lavarse de las manos. Sí, aparte de eso, por ejemplo, algo que nosotros estamos monitorizando mucho aquí en mi hospital es la utilización de los dispositivos externos. ¿Cuáles son Cuando son esos? necesarios y cuando no. Un paciente con una sonda no siempre tiene que tener una sonda, pero es conveniente. Pero el Sí. paciente que tiene una sonda es un paciente que tiene un riesgo de infección elevado. Entonces, se hacen rondas multidisciplinarias donde participa el control de infecciones y le dice, bueno, tú has pensado, uno trata de meterse más o menos para no meterse mucho con el clínico, Claro. pero han pensado, es necesario realmente la sonda, ese paciente, ¿por qué no lo vamos a probarlo fuera de la sonda, a ver qué pasa? Igual con las líneas centrales, es necesaria esa línea central, el paciente realmente está recibiendo algo a través de esa línea central que no se puede recibir a través de un periférico. Em, para las cirugías, preventivamente se hace un screening de estafilococo resistente en la nariz Sí. y si lo tiene, se trata antes de la cirugía. Antes de la cirugía, bastante Ya, interesante esto. y así uno puede disminuir ese riesgo de infección también. Tenemos esa posibilidad de Luna en nuestro medio, nosotros que estamos siempre operando pacientes de alta complejidad en nuestros cerebritos. sí, sí, se puede. Pues los mecanismos no son complejos, están ahí. En la mayoría de las clínicas, el centro lo tiene. Lo que hay que estandarizarlo para que se pueda ejecutar. Pero se puede, fácilmente te puede en el prequirúrgico colocarlo dentro del programa de evaluación prequirúrgica y determinar si el paciente está colonizado o no. Y tomar las medidas que también están disponibles en nuestro país, porque tampoco son muy complejas, para poder reducir la colonización de los pacientes con MERSA, que son los estafilococos aureus resistentes a meticilina, y creo que en Estados Unidos es también muy importante el estafilococo aureus resistente a vancomicina. Aquí casi no tenemos el problema de resistencia a vancomicina, pero sí
En el levantamiento que hemos hecho aquí, casi el 90% de los estafilococos aureus que aislamos son resistentes a meticilina. Lo que quiere decir para la población es que hay un nivel de antibiótico más básico que no podemos usar, sino que tenemos que ir a un nivel intermedio de terapia antibiótica. Ok, me gustaría que tú dieras una conclusión. Tienes para eso un minuto, doctor de Luna. Sí, la conclusión es que yo entiendo que los hospitales, al margen de todos los ataques en el tema legal y todo eso, entiendo que los hospitales debemos mostrar que estamos cumpliendo con los procesos de control de infecciones. Es decir, mostrar que esos procesos se están ejecutando y que el paciente educado también sepa que hay un riesgo en cada procedimiento que se le establece. Yo entiendo que si todo eso se transparenta y queda claro, pues en el momento que hayan confusiones o hayan discusiones, etcétera, pues se puede mostrar documentado que eso se hizo. Si yo tengo mis estadísticas, si yo tengo mis protocolos y si yo tengo mis hojas que van mostrando que todos los procesos yo lo estoy cumpliendo, pues entonces yo puedo tener confianza de que en el momento de que haya cualquier situación, pues tengo la evidencia para protegerme en ese sentido. Bien, doctora Giraldes, también sus conclusiones, un minuto para que pueda establecer su planteamiento. Adelante. Mis conclusiones vienen en lista: prevención, protocolos, estandarización, y educación. Son los 4 puntos más importantes. Con esas 4 cosas podemos reducir muchísimo lo que son las infecciones adquiridas en el hospital. Excelente. Doctor Alejandro Báez, has dado unas recomendaciones a lo largo del programa bastante interesantes. Nos gustaría que a modo de resumen, pues tú las repitieras si es necesario, porque la verdad es que es un aporte interesantísimo, tanto a los que brindamos servicios de salud como al sistema a los que toman decisiones en la República Dominicana. Adelante, doctor Alejandro Báez. Mire, yo estaba preparando mi resumen también. Yo soy egresado del Mayo Clinic. Mayo Clinic es el hospital número 1 del mundo. Y Mayo Clinic se convirtió en el hospital número 1 del mundo porque hace más de 100 años el doctor William Mayo trazó el norte del Mayo Clinic con una cita muy famosa que dice así: el mejor interés del paciente es el único interés a considerar. Entonces, cuando uno se pone a profundizar en esa cita, nuestro norte tiene que ser el mejor interés del paciente. Nuestras intervenciones, nuestras ejecuciones, el sistema, los pagadores, los administradores, los que trabajan en política pública, tienen que entender que la razón de existir del sistema de salud es defender el mejor interés del paciente. De esa forma, podemos ver un sistema en los Estados Unidos que prospera, como el Mayo Clinic, prospera económicamente, prospera en base a resultados, se está expandiendo a nivel internacional. Entonces, cuando conectamos esto con el tema de infecciones hospitalarias y lo conectamos con el tema de salud pública, de gestión basada en valor, todo lo que hagamos nosotros tiene que enfocarse en eso, en qué es lo correcto para servir el mejor interés del paciente. Lo barato sale caro, entonces, ¿cómo podemos invertir para llevar mejor calidad y mejor resultado a ese paciente? ¿Cómo podemos entender que quizás hay veces que la prevención es la mejor medicina, pero si no hay esquemas establecidos de compensación, de gestión de la calidad, de crear departamentos con personal capacitado, de certificación, recertificación médica para poder valorar esa calidad, ¿verdad? Cuando estamos hablando de que existen problemas políticos que todavía impiden que ese proceso de certificación y recertificación se ejecute. Problemas políticos que afectan la calidad asistencial que le damos a nuestros pacientes en República Dominicana. Entonces yo creo que al final tenemos que hacer una disrupción bien pensada y reenfocar nuestro norte del sistema de salud de República Dominicana hacia donde tenemos que enfocarlo, y es hacia servir el mejor interés del paciente. Bueno, definitivamente, doctor, nosotros tenemos más coincidencias de las que usted se imagina y justamente luchamos por lograr esos objetivos: la atención primaria, la educación, el sistema estandarizado
el tener protocolos y el poder de manera permanente hacer que los profesionales de las ciencias de la salud, todos ellos, pues tengamos unas mejores condiciones de trabajo, puede hacer posible que aspectos prevenibles, como es el caso de lo que hemos tocado hoy en los catedráticos, pues sea posible. Gracias del alma a estos 3 profesionales del más alto nivel, gente que ha sacado esta hora y media para conversar con ustedes y con nosotros. Estamos eternamente agradecidos. Muchas gracias. Será hasta mañana.